lógicos, que obligan sí o sí a utilizar, por un lado, la forma de resolver que es para la unión y por el otro lado buscar los valores en el interior de la tabla cuando es intersección. Y por último, la última forma que vimos es la probabilidad condicional que directamente me está indicando que los casos favorables están directamente dependiendo de las posibilidades, del total de posibilidades. En el caso de las probabilidades conjuntas, ¿sí? No aparecen los operadores. Yo les quiero mostrar acá. Voy a sacar esta actividad, no guardar, a ver. Deme un segundo. Probabilidades, actividades. ¿Dónde están las de probabilidades? Denme un segundito. Devoluciones finales. Ah, acá debe estar los de ustedes. Probabilidad estadística. Venga para acá. Probabilidad tabla de contingencia. A ver. Este es de ustedes. Un segundito. Bien. Denme un segundo, así los vemos y vemos con ejemplo. Esto es suyo, perfecto, acá está, no lo podía encontrar. Bien, esta es la actividad que les di para que realicen, sí, que estuve viendo que es raro que me digan, bueno, ya después veré a quién les mandé o no les mandé, no me acuerdo, porque la mayoría está corregido, aviso. Miro, actividad 1, 2 y 3, pero lo que les quería mostrar es, fíjense, el ejemplo de la actividad 3, como lo habíamos visto en la última clase. Fíjense que cuando hablamos de probabilidades independientes o probabilidades marginales, así como está marcado acá, voy a sacar esto para que sea más claro. Fíjense, como está marcado acá en la primera y en la segunda oración, las probabilidades están solitas. Son probabilidades marginales o independientes. Pero en el segundo y en el tercer caso, esas dos expresiones están directamente relacionadas con las probabilidades conjuntas, porque aparece explícitamente, chicos, fíjense que es explícita la aparición de esos operadores lógicos que están relacionadas con la unión o la intersección. Pero es literal la aparición de esos conectores y para la intersección o para la unión, en el caso de la unión, que sea la suma lógica, y en el caso de la intersección, producto lógico y la búsqueda en la tabla. Pero en el caso de la probabilidad conjunta, como lo estamos viendo acá, la probabilidad conjunta, por más que yo mire la expresión, chicos, no encuentro I ni O. No encuentro ningún conector. Lo que sí queda claramente expresada, que un conjunto depende directamente de la existencia del otro, pero en ningún momento la expresión tiene incorporado un conector sea I y O. Cuando eso sucede, hablamos de que es una probabilidad condicional. ¿Por qué condicional? Porque está condicionada a la existencia de otro conjunto, en este caso y en esta última expresión, al conjunto de la planta E1. Entonces, ¿cómo podemos distinguir estos tres tipos de probabilidades? Teniendo en cuenta que cuando es solita es independiente, cuando hay operadores es conjunta y cuando uno depende del otro sin la existencia de estos operadores, hablamos de probabilidades conjuntas. ¿Alguien vio el TID? ¿No es condicional, profe? Sí. ¿Cómo, perdón? Incondicional, profe. Dijo conjunto y es Incondicional. condicional. No, existen muchas variedades más de probabilidades que nosotros no vamos a ver No, pero usted directamente. dijo que el último era conjunta y es condicional. Varias Ah, veces dijo que el último era conjunta y es condicional. ¿sí? No Sí. me di cuenta. Este es condicional, estas son conjuntas porque tienen operadores y condicional porque uno depende de la existencia del otro. Pero nunca van a encontrar en este tipo de probabilidad operadores lógicos como la unión o la intersección.
Lo que les quería contar con respecto al TIT, tienen amplio contenido teórico, si lo habrán visto. Siempre se empieza contando el origen de las probabilidades, empezando con la razón de la existencia de las probabilidades, de dónde surge, cómo se dividen las probabilidades, al igual que la estadística, considerando que de las probabilidades podemos obtener resultados cuantitativos, como también podemos tener resultados cualitativos. El análisis de las probabilidades cuantitativas, chicos, como habrán visto los que vieron el TIT, tenemos a priori o frecuencias. Ambos tipos de probabilidades de tipo cuantitativa directamente relacionados con lo que vimos nosotros en un principio, casos favorables sobre casos posibles. No hay otra manera diferente de poder obtener resultados relacionados con las probabilidades. Si consideramos que la existencia de las probabilidades es a partir de la necesidad de poder anticiparnos a un resultado, ¿para qué? Para que lo que tiene que quedar claro es que nosotros nos anticipamos a un resultado para poder tomar decisiones, tanto las estadísticas como las probabilidades, obtener resultados que pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero siempre con el objetivo de poder luego tomar la decisión frente a ese resultado. Los resultados cuantitativos, por supuesto, van a ser más explícitos y voy a poder tener en la mano en la decisión si me conviene o no. En cuanto a las probabilidades cualitativas, eso es o está directamente relacionado a lo subjetivo, chicos. Es tanto y muy personal el resultado, las respuestas no son consideradas en realidad para estudios profundos probabilísticos. ¿Por qué? Porque si está ligado con lo cualitativo, está ligado con las apreciaciones personales. Y las apreciaciones personales no son consideradas como experimentos. Por lo tanto, existen sí, pero tomar esos resultados cualitativos y que sean totalmente serios para la toma de decisiones, no. Hay situaciones donde se utilizan para más o menos estimar algún resultado, pero no así para tomar decisiones de manera seria. Lo que está en el TIT y todo el principio de lo que habla de probabilidades, específicamente está dividido así como lo conté. Está bueno leerlo porque uno puede profundizar el inicio de las probabilidades, sus necesidades y sus ramas. Pero el uso de la herramienta tabla de contingencia para poder facilitar la búsqueda de las probabilidades también es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos el encuentro, la búsqueda de probabilidades, considerando los casos favorables sobre los casos posibles. Tuvimos en cuenta el origen de las probabilidades, su origen frente a la necesidad de anticiparnos a resultados, y que ese surgimiento fue a partir de los juegos de azar. Las estadísticas y las probabilidades fue por los juegos de azar allá en el 1500, donde empezaban a jugar con las piedritas y los dados. Frente a esa necesidad surge las estadísticas que se desprenden de la rama de la matemática. Pero no debemos olvidarnos nunca que es justamente para adelantarnos a resultados con el objetivo principal de tomar decisiones. Todo eso está contenido en la primera parte del texto. Necesito que le peguen una mirada, pero más allá de lo que estoy contando, profundizar o ampliar un poquito esa teoría o esos conceptos. Por otro lado, empezamos a... Profe, una consulta, perdón que le interrumpa. Contame. ¿Así va a ser la segunda parte de la entrega del trabajo práctico? ¿O este tema se amplía más? No, con esto alcanza y sobra. Yo necesito que quede claro el uso de las herramientas o la herramienta específicamente tabla de contingencia para la búsqueda de probabilidades. Lo que ustedes hicieron en las actividades prácticas que le entregaron, con eso me alcanza y me sobra para su análisis. Primero porque las probabilidades no solamente se reducen al uso de las tablas de contingencia, al contrario, las probabilidades tienen muchas teorías que las sostienen. Una es el uso de las herramientas, tabla de contingencia, pero por el otro lado tenemos otra herramienta que es amplia, muy dinámica, muy utilizada y que se relaciona directamente con la teoría combinatoria simple, que es justamente lo que vamos a abordar el día de hoy. Conocer otras herramientas parte de las probabilidades conocidas como teoría combinatoria simple.
Todo lo que se conoce como teoría combinatoria o principio combinatorio simple incluye también herramientas que me permiten, repito y repito, pero es un hecho, me permite tomar decisiones frente a determinados resultados, anticiparme a esos resultados. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo para conocer de manera anticipada? Poder tomar decisiones. Para eso aparecieron las estadísticas y las probabilidades. Entonces, vamos a conocer otra área, otra rama de las probabilidades, otras herramientas que me proporcionan las probabilidades y se relaciona directo con los principios combinatorios simples o con la teoría combinatoria simple. Cuando hablamos de teoría combinatoria, la teoría combinatoria incluye a su vez herramientas. Vamos a poner acá, teoría combinatoria. La teoría combinatoria incluye herramientas y vamos a comenzar a conocerlas desde el principio. Entre las primeras podemos hablar de lo que se conoce como permutación. La permutación, muy conocida en el área de los juegos de azar, una herramienta que nos permite conocer las diferentes maneras o la cantidad de maneras diferentes en que se pueden ordenar una cierta cantidad de elementos. ¿Para qué diablo me sirve a mí conocer de manera anticipada cómo puedo ordenar de diferentes maneras los elementos? No solamente relacionado con los elementos, puedo hablar de empleados, puedo hablar de áreas, puedo hablar de diferentes maneras que puedo abordar determinadas situaciones, puedo hablar de diferentes maneras de ordenar valores, números, ingresos, personal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar a conocer las herramientas de la teoría combinatoria simple y en primer lugar vamos a hablar de la permutación. La permutación como una de las primeras herramientas de esta teoría que incluye o que se refiere directamente al orden. Y pongo así en grande orden, porque en realidad lo que me brinda la permutación es la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar cierta cantidad de elementos, entendiéndose por elementos individuos, inversiones, valores, etcétera. Todo lo que se puedan imaginar, la permutación me brinda la cantidad de maneras distintas en que puedo acomodar, ordenar, listar, armar filas, etcétera, de ese total de elementos. Para poder hablar claramente de permutación, mi pregunta es, ¿alguien se acuerda de lo que era el factorial de un número? Ni idea, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿En algún momento en el secundario lo vimos? Sí, lo vi, pero allá quedó. ¿Habrá Dios? Sería la respuesta. Sí. Claro. Bien. El factorial de un número cualquiera, factorial de un número cualquiera, se representaba con un signo de admiración. Entonces, tranquilamente podíamos decir que el factorial de un número cualquiera es igual a ese número por todos sus antecesores. Lo que están viendo acá no es nada más ni nada menos que el factorial de 5, por ejemplo, es igual a 5, ese número multiplicado por todos sus antecesores. Obviamente llegando hasta 1, porque si lo multiplico por 0, ¿qué pasa? Todo es igual a 0. ¿Y para qué diablos estaría hablando de factorial? Porque el factorial forma parte de la fórmula de permutación. La permutación de un número n cualquiera es igual al factorial de n. Entonces, habiendo dicho eso, puedo decir que si quiero conocer de manera anticipada la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar a 4 números, eso va a ser igual al factorial de 4. Y el factorial de 4 es igual a 4 por 3, por 2, por 1.
3 por 4, 12, por 2, 24, por 1, 24. Entonces, con seguridad, puedo indicar que existen 24 maneras distintas de ordenar a 4 elementos diferentes. Hablamos de permutación de elementos distintos. Entonces, esta formulita, permutación de n elementos igual a factorial de n, lo anotan en un papel, así como hacíamos en estadística, para que cuando rindamos lo tengamos presente. Lo vamos incorporando a una listita pegada en la pared, en la compu, en el escritorio, donde lo quieran pegar. Está lindo en una pared, con una cinta de papel más vale. Me van aumentando o van agregando las fórmulas ahí, así las tienen presentes. Después no andan buscándola por todos lados. Entonces, permutación de n elementos, factorial de n, considerando que el factorial es el producto sucesivo de ese número por todos sus antecesores. Esa es la forma en que puedo conocer la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar. Entonces, de repente, puedo tener tranquilamente una cierta cantidad de personal en un área determinada con un cierto número de maquinarias diferentes. De por sí, si hablo de personal o de empleados, sé que esos empleados no se repiten. Esos empleados son únicos, irrepetibles. Por lo tanto, si quiero saber o conocer la cantidad de maneras distintas que puedo ordenar a esa cantidad de empleados, la manera en que puedo obtener la cantidad de maneras distintas es sacando el factorial del total de esos empleados y luego los asignaré a las máquinas que considere. Un ejemplo. Por el otro lado, la permutación, siempre las herramientas de la teoría combinatoria relacionada con los juegos de azar y todas esas anticipaciones, esta permutación, más allá de darme la cantidad de maneras distintas en que puedo ordenar esa cantidad de elementos, me sirve para anticiparme a diferentes juegos. Por ejemplo, de repente en una noche soñé con el número 2. Luego soñé con el 4 y me acuerdo que antes de levantarme soñé con el 6. Quiero jugarlo en la quiniela. ¿De cuántas maneras distintas puedo jugar esos 3 números en la quiniela? Si tengo que acomodarlos, diré, primero voy a jugar el 246, pero también podría salir el 426, pero también podría salir el 462, o bien podría salir el 264. Pero no me alcanza solamente eso, sino que puede salir el 624 o el 642. Y de repente tengo acá todas las maneras distintas que podría apostar ese número en una quiniela. ¿Qué estoy haciendo? Conociendo las diferentes formas en que se pueden disponer esos 3 números en este tipo de juego. Entonces, si los elementos son 3, 2, 4 y 6, para conocer la manera distinta en que puedo ordenarlo, es permutación de 3 elementos igual a factorial de 3. Factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1. ¿cuánto? 3 por 2 por 1 igual a 6. Perfecto, sí señor. Exactamente. Igual a 6. Ya tengo la cantidad de maneras diferentes. Uy, estos marcadores no me sirve ninguno. Ahí está. 6 maneras diferentes. Perfecto. En este caso todo es válido y está genial. ¿Por qué? Porque los elementos que están participando en este orden, en esta lista, en esta fila, son distintos. ¿Qué sucedería si los elementos que participan se repiten? Porque esto se conoce como permutación sin repetición, porque consideramos que esos elementos no se están repitiendo. Pero si de repente, vamos a hacer con un ejemplo clásico y que siempre sucede o que siempre aparece, es, a ver, no, marcador, chao. 3
pelotitas azules. 2 pelotitas rojas. 4 pelotitas negras. Como estamos viendo, vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos diferentes. Y entre ellos tenemos 2 rojos, 3 azules, 4 negros. Entonces podemos asegurar que estos elementos se están repitiendo. Lo que yo quiero saber es de cuántas maneras diferentes puedo ordenar esos 9 elementos. Si desde el vamos sabemos que la búsqueda de la cantidad de maneras diferentes que puedo ordenar es a partir del factorial del total de elementos, cuando esos elementos se repiten, podemos asignarlos a diferentes variables y decir, a ver, yo sé que n es igual a 9. N aquí en estadística, en probabilidad y en la China, n es el total de mi muestra. Entonces, n es igual a 9. Puedo asignar una variable x que se corresponda a las pelotitas negras y va a ser igual a 4. Puedo asignar ahí las pelotitas azules y van a ser 3. Y puedo asignar a z las pelotitas rojas y es igual a 2. ¿Qué es lo que hice? Asigné la cantidad de elementos repetidos a variables diferentes. ¿Pero por qué? Porque la permutación con repetición de exactamente 9 elementos, como lo están viendo, es igual al factorial de 9 dividido el factorial de x por el factorial de y por el factorial de z. La permutación con repetición incluye elementos que se repiten. Entonces, la permutación con repetición, repito aquí, va a ser igual a factorial de 9 dividido 4 factorial, porque son 4 pelotitas negras, por 3 factorial, porque son 3 pelotitas azules, y al factorial de 2, porque son 2 pelotitas rojas. Entonces, siempre va a ser dividido el factorial de los elementos que se repiten. Eso va a ser también como resultado factorial de 9, que lo puedo sacar multiplicando, o si ustedes tienen una calculadora científica a mano, cosa que deberían empezar a hacer a partir de este tema y todos los sucesivos y anteriores también, les muestro una calculadora científica básica de las baratas, de las que en el mercado cuestan, no digo 2 mangos porque nada cuesta 2 mangos, pero es la científica clásica, ni las letras se ven a ver. En este tipo de calculadoras básicas, científicas básicas, hay una teclita, si ustedes verán, lo voy a poner acá, una tecla que tiene X y el signo de admiración. Esa es la tecla del factorial. Fíjense que por ahí está puesta sobre la tecla y por ahí necesita marcar Shift y esa tecla para que aparezca el factorial. Entonces debemos escribir 9 Shift factorial y aparece el signo de admiración después del número, dividido, abro paréntesis para contener el denominador de esa operación y tengo 4 factorial por 3 factorial por 2 factorial, cierro paréntesis, igual. ¿Cuánto dio? 1260. Pero sí, señor. 1260, ¿qué? Posibilidades de ordenarlo. Exacto, 1260 maneras distintas en que puedo ordenar esos 9 elementos que a su vez se están repitiendo. Lo que sí tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de permutación con repetición no podemos referirnos a personas, porque las personas no se repiten.
podemos hablar de áreas que se repiten, podemos hablar de vehículos y marcas que sí se repiten, podemos hablar de cosas o elementos que sí se pueden repetir, pero de personas no participan en la permutación con repetición. No existen, o por lo menos no conocemos clones. Entonces, hablamos de una herramienta muy importante en la teoría combinatoria y es justamente la permutación y la posibilidad de conocer de manera anticipada la cantidad de maneras diferentes en que se pueden ordenar n elementos, elementos que se repiten y elementos que no se repiten. Entonces, esa sería mi primera herramienta. La segunda herramienta, parte de la teoría combinatoria simple, se conoce como variación. La variación, otra herramienta de esta teoría, tiene características particulares. Por un lado, este tipo de herramientas me permite conocer de manera anticipada los grupos diferentes que puedo armar y lo siguiente que considera es exactamente la jerarquía de elementos. Lo escribo así nomás, todo esto en detalle va a estar en el espacio de la materia, más allá de que esté en el TIT. Entonces, la variación me permite conocer de manera anticipada la cantidad de grupos que puedo armar, considerando la jerarquía de los elementos que forman parte de ese grupo. ¿Dónde, cómo y cuándo puedo utilizar la variación? Como les dije, la variación me permite conocer la cantidad de grupos diferentes que puedo armar de un total de elementos teniendo en cuenta su jerarquía. ¿Y qué significa eso y cómo lo aplico? Nosotros somos, a ver, conmigo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Somos 13 en total. Vamos a poner n igual a 13. Estamos todos incluidos en este curso. Resulta, ¿sí?, que necesito armar grupos para una competencia de estadística y matemática juntos. Pero cada uno de los grupos que deseo armar tiene que tener un jefe, un secretario y un tesorero. Jefe, secretario y tesorero, porque esas son las reglas para armar cada grupo. O sea, que necesito armar grupos de 3 personas. Y esas 3 personas, uno va a ser el jefe, otro va a ser el secretario y otro va a ser el tesorero. Al momento de enunciar el rol que va a cumplir cada persona en ese grupo, estoy definiendo la jerarquía de esas personas en el grupo. Entonces vamos a repetir de nuevo. Somos en este curso 13 en total, incluyéndome. Necesito armar grupos tomados de 3 en 3, donde en cada grupo haya un jefe, un secretario y un tesorero. Estoy solicitando cantidad de grupos diferentes que puedo armar, considerando que cada uno va a tener un rol definido, una jerarquía establecida. En este caso, con seguridad, podemos decir que la variación o esta herramienta se está enfrentando a una situación donde los elementos no se van a repetir por nada del mundo, simplemente porque los elementos son personas y no se van a repetir. La variación sin repetición se representa de esta manera, su fórmula se representa de esta manera y decimos una variación donde considera el total de elementos n y donde se considera a la cantidad de elementos por grupo va a ser igual al factorial de n dividido n menos x factorial.
Esto que están viendo acá es la fórmula de variación sin repetición. Cada uno de los datos que necesito para completar esa fórmula de variación la tengo anotada acá en esta situación planteada. ¿Por qué? Porque en ella sabemos que es 13, pero a su vez también conocemos la cantidad de elementos por grupo que necesito conocer para poder saber la cantidad que puedo armar. Con esos datos completo la fórmula y digo, una variación de un total de 9 elementos en grupos tomados de 3 en 3 va a ser igual al factorial de 9 dividido 9 menos 3 factorial. Esto va a ser igual al factorial de 9 dividido factorial de 6. ¿A qué es igual el factorial? Profe, perdón, ¿por qué 9? Porque, ay, perdón. No, pues 9. Nos estaba fundiendo la cabeza. Claro, me olvidé del ejercicio anterior. ¿Por qué era 9? No me acuerdo. Pero 9 elementos en el anterior. Era 9 elementos en el Claro, anterior, sí. perdón, Claro. menos mal que me preguntás, son 13 las personas, perdón, somos 13 en total. Factorial de 13 menos 3 factorial, perdón, claro, menos mal que me decís. 13 factorial, 10 menos 3 factorial de 10. A ver. Si a 13 le quito 3, decimos factorial de 3. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Fíjense que hay otra forma de resolver sin usar la calculadora, multiplicando, lo voy a poner acá, a un costadito. Entonces digo, a ver, factorial de 13, 13 por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, chuchu. Ese va a ser mi numerador. Lo voy a correr un poquito más para acá. Un despelote. Dividido lo que me quedó, que es factorial de 10. 10 por 9, por 8, por 7, chuchu, por 1. Como tengo una división de productos, entonces de 10 para acá lo simplifico con los de 10 por acá. Y me va a quedar el producto de 13 por 12 por 11. ¿Me siguen? Sí. Lo único que hice fue simplificar. Entonces digo 13 por 12 por 11. ¿A qué es igual? 1716. Exacto, sí, señor. 1716. Esa es la cantidad de grupos distintos que voy a poder armar con ustedes, nosotros 13, grupos diferentes donde cada uno tenga un rol definido. Esa es la cantidad exacta que voy a poder tener. La otra forma, que también está buenísima porque nos facilita la búsqueda de los resultados, es la que nos brinda la calculadora. En una calculadora científica común van a encontrar, no sé si lo ven acá, ¿sí?, una tecla que dice N